Tlactihuanitzitzintli, axan cuali, ximocakitican tomasehuatlastultzi. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy a Ocle, nuestro protagonista, no le agrada el sabor de la cena. Chapomachía. Con sabor a jabón. Diálogo. Ocle, ¿yunen tlacuachusque? Yeca, matitlacuaca. Ocle, tlican poposoca yemule, chapomachía. Melahuac, cuconen otlacualchique. Amo quistahuisque, oquixapohuisque, tlinamo otiquimixchutihtaya. Oniquincactehuac, amonihuescahuito. Amo cuale noquistaque, tlau noquitlalilisque. Axan, mazancaizat, titlacuaca. Hoy Ocle y su familia se preparan para cenar. La esposa de Ocle se da cuenta que a los frijoles les sale espuma y saben a jabón. Ocle dice que los niños hicieron los frijoles y que en lugar de sal le pusieron jabón. Otlacualchisque. Ellos cocinaron. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo que está en pasado plural. Otlacualchisque. Ellos cocinaron. Repetición. Ocle, ¿yunen tlacuachusque? Yeca, matitlacuaca. Ocle, tlican poposoca yemule, chapomachía. Melahuac, cuconen otlacualchisque. Amo quistahuisque, oquixapohuisque, tlinamo otiquimixchutihtaya. Oniquincactehuac, amonihuescahuito. Amo cuale noquistaque, tlau noquitlalilisque. Axan, mazancaizat, titlacuaca. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo que está en pasado plural? Otlacualchisque. Ellos cocinaron. Gramática. En el náhuatl, como en otros idiomas, existen verbos que indican el tiempo en el que el sujeto lleva a cabo la acción. Hoy veremos el pasado para las personas plurales. En el náhuatl, para formar los verbos en pasado plural, se agrega la partícula o al principio del verbo, seguida de la marca de sujeto, la raíz verbal y por último un saltillo antes de la partícula que. Otiquimpajpaque, los lavamos. Recordemos que las marcas de sujeto para las personas plurales son ti, nosotros, nen, ustedes. Para la tercera persona no se agrega nada. Siempre que escuches una o al principio de un verbo, seguro ese verbo está en pasado. Si además escuchas al final la partícula que, seguro ese verbo se refiere a personas plurales. Nota curiosa. Dentro de la cultura náhuatl se considera que el tequitl o trabajo es más placentero si se hace en conjunto. Una de las principales labores de estas comunidades es la agricultura. Es común que al final de la cosecha se convide a todos los que participaron del trabajo. Compartir la comida es una oportunidad para conversar y reír, además de contribuir al intercambio cultural, social y hasta económico. ¿Y tú, cooperas en la cocina con tu familia? Repaso. Repasemos una vez más el verbo que está en pasado plural. Otlacualchisque. ¿Escuchaste con atención? Otlacualchisque. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Otlacualchisque. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir. Ellos cocinaron en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en Twitter.